La humildad es una cualidad o virtud que implica tener una visión realista y modesta de uno mismo, así como una actitud de respeto hacia los demás. Una persona humilde no se considera superior a los demás, ni busca constantemente destacar sobre ellos. En cambio, sabe reconocer sus limitaciones, sus errores y sus áreas de mejora. Y está dispuesta a aprender de los demás y a admitir cuando se equivoca. Se considera fundamental para el crecimiento personal, las relaciones saludables y la vida armoniosa en sociedad. Además, es un valor que miles de personas olvidan una vez que han alcanzado algún logro. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿es importante ser humilde? Pues la respuesta es sí. La humildad nos ayuda a aprender de nuestros errores y a mejorar como personas. Actúa como un catalizador en el crecimiento personal, ya que nos ayuda a reconocer y aceptar nuestras fallas. Al admitir nuestras debilidades, estamos abiertos a buscar nuevas soluciones constructivas y aceptar nuestra responsabilidad, en vez de buscar otros culpables. Esta actitud nos impulsa a aprender de nuestras experiencias y a crecer, además de desarrollar nuestro potencial humano. La humildad nos permite apreciar todo lo que tenemos y a ser agradecidos. Ser humildes nos ayuda a mantenernos alejados de pensamientos negativos como la codicia, la envidia y la soberbia. En lugar de enfocarnos en nuestras carencias en comparación con los demás, nos ayuda a valorar y agradecer lo que tenemos y lo que somos. Esta apreciación nos lleva a una mayor satisfacción personal y nos hace más propensos a ser generosos con los demás, ya que no nos sentimos para nada amenazados por sus logros o posesiones. Nos permite relacionarnos mejor con los demás. La humildad es esencial para establecer relaciones interpersonales y armoniosas. Al ser humildes, evitamos la necesidad de imponer nuestros pensamientos sobre los demás, además de apreciar más sus ideas. En su lugar, adoptamos una actitud de escucha activa, diálogo respetuoso y colaboración mutua. Reconocer las virtudes y contribuciones de los demás fortalece los lazos de confianza y promueve un ambiente de respeto mutuo, lo que facilita la construcción de relaciones sólidas y duraderas. Hoy en día nos olvidamos de ser humildes, pero existen varias formas para cultivar la humildad. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote. Disfruta el vídeo. La escucha activa implica dedicar atención plena a lo que otras personas tienen que decir sin interrumpir ni juzgar. Al mostrar un interés genuino en la experiencia y opiniones de los demás, se promueve un ambiente de respeto mutuo. Esto no solo fortalece las relaciones interpersonales, sino que también nos permite reconocer la sabiduría y perspectiva de los demás, enriqueciendo así el propio conocimiento y comprensión del mundo. Reconocer y aceptar nuestros errores como oportunidades de aprendizajes es fundamental para nuestro desarrollo personal y profesional. En lugar de negarlos o justificarlos, reflexionar sobre lo sucedido y buscar formas para mejorar promueve el desarrollo continuo. Este enfoque constructivo fomenta la resiliencia y la capacidad de adaptación, permitiendo así convertir el fracaso en lecciones que impulsan el éxito futuro. Valora las contribuciones de los demás. Reconocer y apreciar el trabajo y las contribuciones de las personas que nos rodean fortalece los lazos sociales y promueve un sentido de comunidad. Mostrar gratitud por la ayuda y colaboración recibida no solamente fomenta el apoyo mutuo, sino que también reconoce la diversidad de habilidades y perspectivas que enriquecen el entorno. Practica la empatía. La empatía es fundamental para establecer relaciones significativas con los demás. Al ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista y sentimientos, se fomenta la compasión y el respeto hacia su experiencia individual. Esta capacidad de comprensión mutua promueve las relaciones más sólidas y colaborativas, facilitando la solución de conflictos y mejorando el trabajo en equipo. Reconocer y apreciar las oportunidades que nos brinda la vida diariamente promueve una actitud positiva y una mayor satisfacción personal. La práctica regular de la gratitud, ya sea a través de la reflexión personal o expresando agradecimiento hacia los demás, ayuda a mantener el enfoque en lo positivo y fortalece el bienestar emocional. Además, fomenta una actitud generosa y altruista hacia los demás. Ser receptivo a la crítica constructiva. Abrirse a recibir críticas constructivas es fundamental en el crecimiento y desarrollo personal. Aceptar la retroalimentación sin defensas permite identificar áreas de mejoras y trabajar en ellas de manera proactiva. Agradecer a quienes brindan comentarios honestos y constructivos demuestran humildad y disposición
para aprender, fortaleciendo así las relaciones y fomentando un ambiente de mejora continua. En resumen, la humildad es una cualidad fundamental que promueve el crecimiento personal, fortalece las relaciones interpersonales y promueve un ambiente de respeto y colaboración continuo. Aprender a practicar la humildad implica escuchar activamente, aprender de los errores, valorar las contribuciones de los demás, cultivar la empatía, practicar la gratitud y ser receptivo en la crítica constructiva. Al incorporar todas estas acciones en nuestra vida diaria, nos ayuda a desarrollar una actitud de humildad que nos beneficie tanto en nuestra vida individual como en nuestra vida colectiva. Espero que este vídeo te haya gustado y te ayude en tu vida personal. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.